Ah, sí. Ah, bueno, mejor. Qué pena, me equivoqué y quité la grabación por darle a compartir pantalla. Quité la grabación, volví y la coloqué. Bueno, entonces estamos con la segunda parte de la STS que estamos haciendo a la vez taller. Mire que el taller lo estoy haciendo diferente, aunque ahorita vamos a coger los tetraminó. Dice Entonces, que te invito a que al abrirse, hasta al estar cerrada, perdón, una de las caras. sí. Entonces dice, se abre una figura de 4 lados. ¿Cuántas nos quedaron? 3 que cumplían eso, pero me dicen con al menos un ángulo obtuso. Vamos a pensar qué es un ángulo obtuso. ¿Quién me dice? Ángela, esa que mide más de 90 grados. Muy bien, Joanny, very good. Es un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180. Entonces, este ángulo mide más de 90 grados. Pregunto, ¿este mide más de 90? Mide exactamente 90. Exactamente 90, no más de 90. Este. Ay, profes, qué pena la ignorancia, pero uno cómo hace para saber esas medidas así a logo como está haciendo el profe. Ah, bueno, les cuento, muy bien. Hay unos micrófonos encendidos, entonces escucha esto, me colaboran por. Entonces les cuento. Cuando dos rectas son perpendiculares, me forman un ángulo recto. Entonces acá tengo esta recta que es perpendicular a esta. ¿Qué significa una perpendicularidad? Que tengo acá una horizontal y coloco una recta exactamente derecha encima y se me forma un ángulo recto que mide 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se me forma uno a este lado y otro a este lado. ¿Sí? No se ve bien la parte donde estás proyectando en la palma de tu mano. Ese es el celular, ¿sí? Entonces yo levanto un lapicero derecho, esta es la horizontal, este es el lapicero y me va a formar dos ángulos rectos, uno a este lado y otro a este otro. Se llama perpendicular. Veámoslo en la casa. En la casa ustedes tienen columnas. Las columnas están sobre la base del piso y son perpendiculares. La columna con el piso me forma 90 grados. ¿Listo? Las esquinas de las cuartos, de las habitaciones, esa esquina que yo tengo ahí atrás, está formando 90 grados. ¿Listo? Entonces, estas medidas así me forman 90 grados en un cuadrado, en un rectángulo. Esto tiene 90, 90, 90 y 90. ¿Me hago entender? Permiso, Ángela. Sí. También para la profe que está preguntando que forme una L. Cuando hay una L, hay 90 grados. Muy bien, Jenny, gracias. Bueno, entonces esta me aplica, esta me cumple esa condición de que tiene un ángulo obtuso, al menos uno que tenga más de 90 grados. No. No, todos tienen No, 90. todos tienen 90. Entonces, otra que quedó descartada. Mire que ahí le estamos enseñando a los niños, cuando están en esas pruebas de IFE, saber en estos instrumentos de evaluar para avanzar, a descartar posibilidades. Hasta ahora me están quedando solo 2. Vamos a mirar qué pasa con estas dos. Me dice que y en esos procesos metacognitivos es muy importante que ellos sepan entonces en una clase cómo llegaron a identificar esto, ¿cierto? Para que ellos lo utilicen en la prueba, que ya sea familiar para ellos, cómo puedo mirar, cómo puedo descartar un ángulo obtuso, cómo puedo identificar. Muy bien. Ahora vamos a mirar esta. Este ángulo que hay acá, mire, recuerden que les dije que el rectángulo es perpendicular. Esto acá está perpendicular, derechito hacia esta línea horizontal. Voy a interrumpirla, compartir pantalla para que lo vean más grande. Esta línea está perpendicular a esta horizontal, totalmente derechito así, derechito, derechito. ¿Quién me dice? No, mire que tiene una inclinación. Como tiene una inclinación, entonces no podemos decir que esto acá mide 90 grados, como decía Jenny, no me está formando una L. Entonces este ángulo es obtuso, porque mide más de 90, tiene una inclinación hacia allá. Aquí también tengo otro ángulo obtuso. Este ángulo aquí que mide menos de 90 grados se llama ángulo agudo. Y este ángulo también es agudo. Aquí tengo dos ángulos obtusos, o sea que ya tengo una tarjeta que me sirve. ¿Estamos de acuerdo?
Ya entendí, o sea que la clave para saber que no es, que no mide 90, es que no se forme la L, Exacto, por muy decir bien. algo así, Muy bien, very técnico. good. Muy bien, Anita. Ahora, Anita, ayúdeme aquí. Aquí, ¿cómo es? ¿Esto es perpendicular o no? No, esa no es perpendicular. Miremosla bien y me da la última palabra. Esta. Ah, sí, ya vi la L. ¿Segura? Última palabra. Es que ahí no. No. Yo lo que la quiero es poner a dudar para saber si usted está segura de lo que está diciendo. Subirla un poquitico más, Angelita. Ángela, lo que pasa es que cuando la mueves, la línea de arriba, la recta de arriba se ve algo inclinada. Ah, listo. Gracias, Joana. Vuelve y súbela un poquitico, Angelita. La pregunta tuya es si es una figura. Si este ángulo es rectángulo, o sea, si es de 90 grados y esto es perpendicular a esto. No, para mí no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué crees aquí? Es perpendicular. Esta acá. No. No, bueno. Aquí entonces no está formando L como tú dices. No, ahí sí se forma una L. Ah, bueno, y entonces no es perpendicular o sí. Ah, bueno, entonces sí es perpendicular. Bueno, mira que queda una esquina de un cuadrado perfecta, derechita. Esta es perpendicular, esto mide 90, pero acá, mire que mide más de 90 grados. Este ángulo, este giro, mide más de 90 grados. Mide más que esto, ¿cierto? Mide más que Sí, esto. esa va en inclinación, Entonces, ¿cierto? este Sí. ángulo es un ángulo como me está pidiendo la condición de la situación problema, que me está pidiendo un ángulo, al menos un ángulo obtuso. Al menos, ¿qué significa? ¿Que tiene que ser uno solo o que puede ser más de uno? Mínimamente uno. Bueno. Pero que puede ser más de uno. Que puede ser, las dos dijeron bien, más de uno o mínimamente uno. Cuando yo digo mínimamente uno, es porque se puede 1, 2, 3. Eso es lo lindo del lenguaje. Bueno, hasta ahora estas dos tarjetas aplican. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. esas dos figuras Sí. aplican para la tarjeta. Para la diseñar tarjeta la situación problema. Listo. Entonces, miren que ya tenemos acá en el cuarto que me dicen, bueno, aquí me siguen diciendo, pero ya no vamos a votar esta parte porque esta parte no tiene que ver como con eso de las transformaciones. Aquí estas son las figuras que cogimos. Entonces, ¿quién me dice cuáles de acá son las que aplican? Vamos a encerrarlas en un circulito. A ver. ¿Esta aplicó? No, esa no. No, esa no. Las que me aplicaron fueron estas dos. Entonces, ¿dónde La está? que se parece a la mantarraya y la que tiene ahí Eso, como la entonces vamos a mariposita. encerrarla. La que aplicó fue esta. Sí. La voy a señalar así. Pero ¿en dónde está esa Angelita? Yo no la veo. Estoy en el tablero 7. Yo estoy en el tablero 7 ya. ¿Listo? En el 7, espérame. Ah, ¿qué está todo eso que se saltó? ¿Qué? Eso se parte Porque como eso el diseño. no tiene que ver con las transformaciones. ¿Listo? Entonces, por eso no lo Listo. borré. Ya si quieren, después nos reunimos y hacemos toda la situación problema completa. Entonces, ¿Listo? ¿cómo hace usted para señalar? ¿Qué herramienta utilizó del Jamboard? Cojo acá, le doy clic acá a este círculo, elijo lo que quiera, círculo o cuadrado, si quiero elijo un cuadrado y señalo la que quiera. ¿Listo? Listo, gracias. Ok, entonces hasta acá vamos a abordar la situación problema. Ahora vamos a trabajar en el taller esa aplicación, porque ¿para qué me sirve a mí? O sea, ¿para qué me sirve esto que conocí de las transformaciones? Que mire que a ustedes les quedó claro, qué son las traslaciones, qué son las rotaciones, qué son las reflexiones. Espero pues que les haya quedado claro, ¿cierto? Entonces, ¿sí o no? Me estoy contestando yo misma, qué pena. Sí, sí. Gracias, Ok. Angelita. Entonces,
¿Para qué me sirve a mí eso? O sea, ¿cómo lo puedo aplicar? Bueno, ¿algunos de ustedes algún momento han jugado Tetris? Sí. ¿Listo? Cuando hemos jugado Tetris hemos tenido que hacer esas transformaciones para acomodar la figura. Va cayendo, y yo tengo esta forma, entonces yo tengo que girarla así, y aquí, ¿qué hice? Para poder acomodar la figura, ¿qué hice acá? Una rotación. Una rotación solamente. Y una traslación. Y una traslación cuando está bajando. Una traslación, muy bien. Una rotación, un giro y una traslación que la bajo y la acomodo. Muy bien. Ahora vamos a hacer eso. ¿Cómo voy a dejar de compartir pantalla? Y dentro del taller yo les sugiero que puedan hacer actividades como estas. ¿Cómo qué? Como tener el tetramino, ¿cierto? Y a los niños más pequeños, ejemplo, si tengo niños de transición, yo podría abordar esta STS así. Le entrego esta figura. Perdón, este taller. Aquí ya no estamos en la STS, sino en un taller, ¿listo? De aplicación. Le entrego esta figura al niño y le digo que esto lo haría yo en transición y en primero. Y le diría al niño que me ubique las figuras para formarme este puzzle, este rompecabezas. ¿Listo? ¿Cuáles las que ya recortamos? Entonces, ¿qué haría el niño? Cojo esta. Bueno, y se las pongo arriba. Se las pongo arriba. Voy a acomodarlas acá. Las voy a acomodar acá. Si ustedes quieren, fijan pantalla que me puedan ver más grande. Voy a fijarla yo para que se vea la grabación más grande. Y voy a acomodar las 5 formas del tetramino, que recuerden que ya vimos el perímetro. ¿Se acuerdan que ahorita vimos el perímetro de una? El área también, ¿se acuerdan? Al principio. Sí. Listo. Y vamos a hacer rompecabezas. ¿Cómo lo haríamos con un niño de primero, de transición y primero, es decir, de educación inicial? ¿Y cómo lo haríamos con los más grandecitos? ¿Cómo aplicaríamos esto? Ángela, estos niveles que vos nos socializaste al inicio, entonces primero de percibir, observar, ¿eso es de acuerdo a los DBA? Eso es del modelo de Van Gil que trabaja el PTA. Ok, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces acá tengo el tetramino, ¿sí? Tengo las figuras. Le voy a pedir al niño que me arme esto. Mire que para un niño de educación inicial y primero es sencillo, porque él de hecho no es sino observar y está en la misma figura, ¿cierto? ¿Qué haría acá el niño? ¿Una traslación o una rotación o qué para llevarlo acá? Haría rotación y traslación. Para yo llevar esto acá tengo que hacer una No, rotación. traslación solamente. Yo estaba pensando en las otras figuras, me adelanté. No, tranquilo. Por ahora pensemos en esta. Ok, traslación. La traslación, muy bien, entonces me vengo para acá, lo muevo hacia abajo y después lo muevo hacia acá. O sea que hice una traslación simple o compuesta. Sí, simple. Qué pena, Angelita, ¿puedes repetir, por favor, el proceso de nuevo? Compuesta. Aquí. Compuesta por hacia abajo y hacia la derecha. Con más de un movimiento es compuesta. O cuando hago 2 al mismo tiempo, 2 transformaciones. Mire que ahí la puse. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. Por ejemplo, si el cuadrado girara, ¿cierto? Ajá. Hacia 90 grados, por ejemplo, y que lo bajaran sería una transformación. Ya no sería una traslación compuesta, sino compuesta. Una transformación compuesta. Porque hago 2. Rotación y traslación. ¿Vamos bien? Bueno, ahora cojamos esto. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué tengo que hacer para llevarla allá? Tengo que trasladar, rotar o reflejar. Estaba así, inicialmente. Para yo llevarlo acá abajo, tengo que trasladar, rotar o reflejar. Espere, muestre. La tengo así derechita y quiero llevarla acá. ¿Qué tengo que hacer? Trasladar, rotar o reflejar. Trasladar. Trasladar, listo, voy a trasladar. Ángela, una pregunta, hago un paréntesis, aunque es relacionado con eso. Para la profe que lo tiene hoy,
ella podría llevar ese Tetris y explica todo lo del concepto de qué es traslación, rotación y reflexión, y a partir del Tetris pueda desarrollar la STS junto al taller. Muy porque bien, eso es lo que yo estoy haciendo. Mire qué dice la STS. Sí, sino que como yo la tengo virtual, porque a mí los talleres me los pusieron los coordinadores que fueran los miércoles virtual siempre, porque son los únicos días que en la institución no se abre. Entonces sí se ve uno a veces como, o sea, si fuera presencial uno utilizaría muchísimas cosas. A mí me parece más bueno virtual, mire, pues uno puede hacer muchas cosas también. Y mira que ustedes interactuaron ahorita en el Jambo. En el Jamboard y presencial no se puede. A mí también me parece mejor virtual, pero bueno. Bueno, Angelita, para hacerlo virtual, lo que usted está haciendo ahí, se puede también utilizar el Jamboard. Sí, ahorita les muestro cómo. Sí. Listo. Ahorita Ay, les sí, muestro que nos enseñen cómo hacer ese Tetris en Jamboard, ¿se puede hacer? Sí, claro. Bueno, mire, este lo tengo acá y solamente con, ay, qué pena, lo tenía era así. Solamente con trasladarlo lo puedo acomodar aquí. Solamente con trasladarlo. No, tiene que ser rotación. Esta es compuesta. Rotemos sobre este punto. Listo. Así se puede esa rotación. Con esa rotación sí se puede bajar. Tendría de las dos, rotación y traslación. Ahí están las dos. Y sería una transformación compuesta. Exacto, porque dice rotación y traslación. Muy bien, qué bien. Están muy quesitas. Solamente con trasladarlo tengo. No, rotación. Vamos a ver si rotar sí me da. Ah, no, perdón, esa no es reflexión. Eso, tengo que reflejar para que me dé eso. Sí. ¿Cierto? De reflejo, muy bien. ¿Y después qué hago de reflejar? Después de reflejar, ¿qué hago? Ahora sí, trasládelo. Muy bien. ¿Sí ven, muchachas, qué tan chévere y tan fácil? Y mire que aplicamos todo lo que vimos. Bueno. ¿Y hay que hacer qué? Para llegar acá. Subirlo un poquitico, Angelita, porfa. Para llevarlo acá, esta L, ¿qué tengo que hacer? Reflexión. Bueno, reflejar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Hacia abajo. Hacia abajo, pero volteándolo a la derecha. Hacia abajo, o sea, así. Mire, la tenía así y reflejé. Ajá. Muy bien. La tenía así, ¿cierto? La tenía así. Era así que la tenía. Y reflejé. Y ustedes me dicen que refleje así. La tenía así, ustedes me dicen que refleje así. ¿Y después qué hago? Rotar. ¿Cuántos grados estoy rotando ahí? Cuando roto hablo de grados. ¿Cuántos grados rotaría? 180. Ya eso también las invito a ir pensando sobre eso, los grados que rotan. ¿Listo? Entonces mire cómo quedaría la figura. ¿Listo? Entonces mire, y ya en los grados superiores como que no tengan esas rayitas, sino solamente la forma. ¿Listo? Si yo cojo, por ejemplo, dos juntos, dos tetraminos, armo esto. ¿Listo? Y entonces a los grados superiores no les doy la forma así con esto, sino que simplemente les digo que me armen un rectángulo y les entrego dos tetraminos. ¿Listo? Esos tetraminos se pueden, o sea, los que usted envió, esos son los mismos imprimiéndolos dos veces, me daría ese rectángulo. Y usted recorta y hace el taller con las niñas o con los profes. ¿Listo? Si junto dos tetraminos, armo este rectángulo porque mire, tengo dos cuadrados, dos L's, dos de estas, dos de estas, ¿listo? Y dos de estas. ¿Listo? Súper. Ángela, Vamos a hacerlo entonces como sería en Jamboard esto que ustedes perdón un minutito, Ángela. Sí, Todas las personas que estamos acá somos tutores. Sí, solo tutores.
Porque estoy aquí mirando, analizando hace rato y esta la podíamos integrar perfectamente con la de gamificación. Estamos jugando. Claro, claro, yo le dije, es que uno... ¿Por qué cree que yo estoy aquí también? Tienes razón, Jenis. Sí, porque yo estoy como pensando en los tiempos que nos dan con los maestros, entonces a nosotros nos toca hacer aquí como un montón de malabares, entonces irnos pensando todo el tiempo cómo vamos argumentando en caso de que los tiempos no nos den para hacer la de gamificación, por ejemplo, específica, y aquí ya la estamos aplicando. Tienes toda la razón. Angelita, ¿qué hace referencia a la profe con eso? Qué pena, es que yo soy nueva. Porque recuerda que el taller de gamificación es sobre la de acompañamiento. De acompañamiento. Esa es la CDA de acompañamiento. De acompañamiento, exacto. Exacto. Y ahí tenemos un taller donde podemos trabajar la gamificación. Y esto se presta para trabajar la gamificación porque están interactuando, tiene una intención pedagógica. Ese es el que se pone en el informe pedagógico. Exacto. Ajá, ¿En qué parte? Donde dice CDA. Ajá. Donde dice CDA y ahí dice CDA de acompañamiento, CDA de evaluación. Entonces este se podría hacer de acompañamiento. Sí. Exacto, se puede integrar con entonces se puede tomar el pantallazo de la evidencia, ¿cierto? Sí. Niñas, voy a coger una figura de acá, ¿sí? Y la voy a llevar, y la voy a copiar y la voy a pegar allá. Pues voy a coger, por decir, no, vean, voy a trabajar aquí para mostrarles cómo se haría traslación y rotación acá. Listo, que ustedes me pidieron eso. Voy a coger un cuadrado, cualquier figura que quieran de acá. Puede ser triángulo. A mí me gusta que no sea cuadrado porque el cuadrado a veces cuando se rota queda igual. Lo mismo el círculo, se rota y queda igual. Entonces cojamos, por decir algo, esta figura que es más fácil de evidenciar cuando se rota. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí. ¿Están observándola? Estoy en la página 6 del Jamboard. ¿Están observando la figura que tengo ahí? ¿Aló? Sí, Angelita, ahí se ve. Entonces, ojo que esto no tiene nada que ver con la situación problema, sino que ustedes me pidieron que querían cómo se haría así. Igual yo puedo coger la figura del Tetris y montarla acá. Me voy para Google. Mire, yo les enseño cómo se hace aquí. Me vengo para acá para insertar imagen. Vean, acá, añadir imagen. Le escribo acá en Google. Ángela, qué pena. ¿En qué tablero está? Estoy en el 6. Le escribo acá, ficha, no. Bueno, me salen otras cosas. Entonces le voy a quitar ficha. Yo quería que me saliera una sola ficha. Entonces miren que aquí hay una ficha. ¿Sí la ven? Sí. La señalo y le doy insertar. Voy a quitar entonces esta. Entonces está la ficha. ¿Sí la ven acá? Listo. Sí. Voy a ponerla más pequeñita. Entonces miren qué tan fácil. Simplemente la inserté de Google. Quiero hacerle vamos a hacer transferencia. ¿Quién de ustedes me hace una traslación a esa figura? Traslación. Yo. Hágale, muévala. Yo la moví. Muy bien. Ya la moví otra ¿Traslación compañera. fue simple o compuesta? Simple. Yo creo que la compañera hizo simple. Mire donde la teníamos como aquí más arribita. Mira donde yo la tenía. Vuelva a la trasladar. ¿Cómo la hizo? ¿Simple o compuesta? Hizo dos movimientos. Hizo dos movimientos a la derecha y bajó un poquito. Un poquito, sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Ahora vamos a hacer una rotación. Entonces, para hacer la rotación, usted se para en la figura y mire que aquí tiene como una cosita que rota. Este es el punto del eje sobre el cual usted va a rotar. Y mire, acá estamos rotando en el mismo sentido de las manecillas del reloj y decimos que esa rotación es negativa. ¿Listo? Claro que yo no las quería enredar con eso para que no. Pero sí, pero para que tengan esa información. ¿Listo? Y si giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces esa rotación es positiva. ¿Listo? Esto es rotar. Esto es trasladar. Pero acá sí no deja reflejar. Esta no deja reflejar. Eso es lo maluco.
que no deja voltear así. Eso me lo deja hacer en Canva. Vamos a hacerlo en Canva. Vamos a decir, en Canva sí lo podemos hacer. ¿Me están viendo la presentación de Canva? Sí. Bueno, sino que en Canva no deja tanto interactuar. Bueno, sí deja interactuar, pero entonces tenés que volver a compartir pantalla para restaurar, ya no te deja a ti mostrar. Es un poquito complicado. De hecho, les cuento que, ¿se acuerdan las presentaciones que yo compartí de que hice de Canva? Algunos me las modificaron y él no me dejó volverlas a... Dámosla acá. Bueno, mire, este es un video que le podemos mostrar a los niños. Voy a coger esta. Voy a quitar esta letra y la voy a correr acá. Y voy a coger esa imagen y la pego acá. Voy a coger esta imagen de Google. Ángela, y te pregunto, ¿tú hiciste lo de buscando a Rosita la situación o no? No. ¿La reemplazamos por esta? Sí, yo la reemplacé por esta. Porque me parece que esta aplica más. Sí, total. Si no, yo pensando es porque como por ejemplo, la fiesta de los monstruos es del grado tercero. Entonces, Ajá. y la fiesta de Rosita tiene elementos para todos los grados. Ah, bueno, se puede. Es que esta también se puede, mira, que es que aquí es tercero, pero eso es complejo, eso no es tan sencillo. Sí, total. Y se puede bajar los grados de dificultad. Ajá, al contrario, hay que bajarlos para poderlos llevar a los niveles inferiores. Digo que así, con ese concepto de ángulos obtusos, de ejes de simetría, todo eso se puede llevar a los grados de arriba. Bueno, entonces acá voy a hacerle un recorte a esto. Recorto. Para que recorto la figura. La profe había hablado de un texto de Rosita, ¿me lo repites, porfa? ¿Cuál es? Por si los profes preguntan con los grados más pequeños, ¿cómo lo harían? Ana, eso está en la STS en los anexos de la STS de matemáticas. Sí. ¿De este ciclo? Sí. Ah, listo. Tú miras y tiene inclusive los elementos, pues entonces las plantillas que las docentes pueden utilizar. Y tiene entonces, por ejemplo, en preescolar, qué preguntas podrían hacer, cómo podría ser la actividad y en todos Creo los que casos. esa yo la sugiero para trabajar una CDA con docentes, porque esa ya es más larguita. Sí, total. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, acá, vean. Vamos a hacer una traslación a esta. Es traslación. O yo lo hago y ustedes me dicen si hice traslación, si hice rotación. ¿Qué hice acá? Traslación. ¿Qué hice acá? Traslación. ¿Qué hice acá? Traslación. Rotación. Rotación. ¿Qué hice? Espere, yo vuelvo y la acomodo. ¿Qué voy a hacer acá? Espérate. Ah, bueno, es que aquí no se aprecia, hombre. Espera, yo lo volteo para que se pueda apreciar. ¿Aló? Con ella habla.